Queridos hermanos, seguimos compartiendo esta alegría prolongada a través de la octava de Pascua. Y seguimos también siguiendo estas historias, ¿no? Historias donde se manifiesta esta dificultad de los discípulos. Muchas veces la experiencia del fracaso acompaña toda nuestra vida, fracaso profesional, fracaso en las relaciones, a veces el fracaso apostólico, fracaso también en nuestra relación con Dios. Somos frágiles, siempre estamos cometiendo de una manera u otra errores. El fracaso es parte de nuestra realidad como criaturas. Sin embargo, precisamente si hay algo que quiere anunciar el tiempo pascual, es que el fracaso no es la última palabra. Que si bien es cierto que podemos cometer errores, también lo es que podemos empezar de nuevo. Y entonces, justamente este pasaje evangélico, hoy, pasaje evangélico clave, ¿no? Porque este pasaje evangélico va a ser el último evangelio un poquito más extendido, 5 versículos más, que vamos a leer dentro de algún tiempo, en el último viernes del tiempo pascual. Va a volver a nosotros, así como hoy está aquí en nuestra octava, en este viernes también, primer viernes del Sagrado Corazón. Bueno, también lo será este mismo pasaje, por eso es que debemos prestarle una atención particular. Entonces, precisamente que nos enseña hoy este pasaje que Dios nos ayuda como a levantarnos de nuestra situación de derrota, de fracaso, de caída, sino también nos enseña, y esto quizá es lo más difícil de todo, a reconstruir aquellas relaciones, aquellos vínculos que parecen rotos por las cuestiones, por las heridas, por las cuestiones de la vida. Justamente cuando estamos decepcionados de nosotros mismos y de cómo fueron las cosas, cuando nos damos cuenta que hemos cometido un error profundo, grave, difícil de solucionar, la primera reacción que tenemos o la primera fantasía es intentar olvidar, querer como borrar esa parte de la historia, querer editarla, para que no quede registro ninguno de ello ni en nuestra mente ni en nuestro corazón. Nos gustaría archivar aquellas experiencias que nos han devuelto una imagen de nosotros mismos que preferimos a veces no mirar. Pedro también quiere de alguna forma o de otra dejar de lado esa realidad, ese vínculo que tuvo con Jesús. Vuelve a pescar, vuelve a su antiguo oficio, como si quisiera rebobinar una cinta para volver al punto en el que las cosas cambiaron, casi con el sentido de dar un rumbo nuevo a su vida. Entonces, Pedro no está solo, sigue estando con una parte de la comunidad, como nos relata hoy el Evangelio de Juan. Todos juntos, a pesar de todo, se encuentran viviendo
una nueva experiencia, como nosotros también, desde el colectivo que conformamos, un colectivo que puede ser el familiar, la comunidad, nuestra propia patria, todos juntos nos encontramos viviendo a veces experiencias que nos dejan como un sabor amargo en la vida. En este caso, una noche más sin pescar. Es una experiencia de fracaso. Entonces, aquella noche, esta que hoy relata el Evangelio de Juan, se parece y es muy similar a la noche en que se inició el camino de Pedro junto a Jesús. ¿Recuerdan, no? Aquella noche donde Jesús invita nuevamente a adentrarse en la barca, y Pedro le dice aquella frase que era el lema episcopal de nuestro segundo obispo: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Y justamente hoy no solo se trata en esta noche que nos relata el Evangelio de un fracaso profesional. En aquel momento era un fracaso profesional. Pedro, un pescador experimentado, avesado, no había pescado en toda la noche, y viene un joven carpintero, devenido en profeta y comenzando, y les da un consejo que termina justamente siendo la clave. Esta vez la red vacía no solo tiene que ver con un fracaso profesional, tiene que ver con tener vacío el corazón, con no tener nada, no poder sacar nada. Y entonces Jesús es quien va a venir a lo largo del tiempo pascual para entrar en nuestros fracasos. Lo hemos dicho a lo largo de la Cuaresma, cómo Jesús no se asusta del desorden de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra conciencia, de nuestro corazón. Él entra, como entra justamente en nuestros fracasos, nos ayuda a mirarlos, nos ayuda a transformarlos y nos ayuda por sobre todo a convertirlos en oportunidad de gracia, a convertirlos en oportunidad de gracia, porque cuando estamos decepcionados, cuando estamos enojados, desanimados, somos a veces incapaces de reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Estamos tan centrados en nuestro error que nos es muy difícil ver que hay alguien que sigue apostando por nosotros. Y ese alguien es Cristo. Y ese alguien en Cristo, Dios mismo. Por eso, quizá el que no cargaba con el peso del fracaso, que era el joven Juan, es el único que tiene la capacidad de reconocer al Señor. Juan es el único que dice, reconoce al Señor en los gestos y en las palabras. Lo reconoce porque no huyó. Lo reconoce porque supo permanecer de pie ante la cruz y recibió justamente el regalo más grande, o uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado a la humanidad entera, que es el don de su madre. Entonces, justamente esa mirada, la de Pedro, necesita ser curada. El camino de la sanación de Pedro comienza cuando el discípulo amado le dice que es el Señor. Es como que le saca la venda de los ojos. Y ese camino
comienza al tomar conciencia del propio pecado. Ustedes vieron que hay un detalle en este texto que es el detalle que antes de saltar al agua, Pedro, que estaba desnudo, se viste. Se viste. Es como un gesto incomprensible y paradójico, ¿no? ¿Qué sentido tenía vestirse para mojarse la túnica? Pero si pensamos en el gesto de Adán después del pecado, nos vamos a dar cuenta que hay como una vinculación muy profunda, el intento de Pedro de cubrirse frente a la vergüenza, frente al dolor, frente a la conciencia una vez más plena de lo que ha hecho. Pedro se arroja al mar. El mar era símbolo, por así decirlo, de la muerte, pero se arroja con la certeza de que Jesús lo va a sacar nuevamente, le va a ofrecer nuevamente la salvación. Y entonces ahí las cosas se transforman. La red se llena, ahí Jesús está una vez más adelantado, esperando con las brasas y un pez. Entonces, todo este simbolismo nos ayuda también a hacer nuestro propio camino pascual, nuestro propio reencuentro con el Señor, nuestra propia curación de todas las heridas, que a veces pareciera que han cicatrizado, pero basta que uno rasgue un poquito y vuelven a supurar. Entonces, pidámosle a Dios en estos primeros días que sea Él quien nos siga llevando de la mano, quien nos siga llamando, y que seamos nosotros que podamos comprender en esa palabra un amor, un perdón y una misericordia que nunca se van a dejar ganar en generosidad.